Nunca olvidaré el sonido del papel de regalo al rasgarse. Era lo único que se podía oír. Sin música, sin risas, solo ese suave crujido mientras mi hija Liora abría cuidadosamente su regalo. Sus pequeños dedos tiraban de las esquinas como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y por un segundo, ella realmente sonrió. Esa sonrisa suave y esperanzadora que tienen los niños cuando creen que la magia aún podría ser real. Pero cuando abrió la caja, todo su rostro cambió. Primero confusión, luego un destello de algo más profundo. Herido, quizás. Su pequeño hombro se puso rígido y me miró. La caja estaba vacía. Lo vi antes de que ella dijera una palabra. Solo un fondo de cartón simple. Ni papel de seda, ni juguete, ni siquiera una nota, simplemente nada. Parpadeé, intentando darle sentido a lo que estaba viendo. ¿Fue un error? ¿Se cayó algo? Quizás alguien se olvidó de empacarlo. Pero antes de poder abrir la boca, lo escuché. Mi padre, Frank. Soltó una risa aguda, corta y fría como un ladrido en invierno. Se recostó en su sillón, cruzó los brazos y dijo: los niños como ella no deberían esperar nada. El mundo ya tiene suficientes sanguijuelas. Se me cayó el corazón. Liora se congeló. Sus manos todavía estaban en la caja, como si tal vez no hubiera visto aún el regalo, como si tal vez estuviera escondido debajo de las solapas o guardado en una esquina. Pero no había nada. Sentí el calor subirme al pecho. Mis manos temblaban donde descansaban sobre mi regazo. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me atascaban en la garganta como astillas. Entonces Sandra, mi hermana, resopló y murmuró: es igualita a su madre, siempre esperando limosnas. No sirve para nada. Apreté la mandíbula. Podía sentir cómo los músculos de mi cara se tensaban y el ardor detrás de mis ojos amenazaba con desbordarse. Me obligué a mirar a Liora. Ella no estaba llorando. Aún no. Pero sus labios estaban apretados y su barbilla temblaba como suele hacerlo antes de romperse. Sus ojos, esos grandes y suaves ojos, se llenaron de lágrimas que ella estaba demasiado orgullosa para dejar caer. Ella me miró de nuevo, sin pedir ayuda, solo comprobando si debía fingir que no le dolía. Y en ese momento, me odié a mí mismo. Odiaba haberla traído aquí, haber esperado, quizás estúpidamente, una Navidad normal, haber pensado que mi padre podía ser diferente, haber querido que vieran a la chica hermosa, amable y creativa que era Liora y la amaran como yo. Pero no la vieron. Para ellos, ella era solo una extensión de mí, un recordatorio de mi divorcio, de mi fracaso, del desastre que había hecho de mi vida, según ellos. La habitación estaba en un silencio sepulcral, salvo por el suave zumbido de la calefacción y el tic-tac del reloj de pie detrás de la silla de Frank. Cada segundo sonaba más fuerte que el anterior, como si estuviera contando los días que faltaban para un momento para el que no estaba preparado. Liora volvió a mirar la caja vacía. Sus dedos rozaron el borde. Luego, lentamente, cerró las solapas. Ahora sus manos temblaban y luego susurró algo. También te traje un regalo, abuelo. Todos se giraron. Frank levantó la mirada, con esa sonrisa satisfecha todavía en su rostro. Oh, sí, dijo medio riendo. Esto estará bien. Pero Liora no se rindió. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño trozo de papel, doblado con tanto cuidado que me hizo doler el pecho. Ella dio un paso adelante y se lo ofreció con ambas manos. Y en ese mismo momento supe que este momento no había terminado. Algo estaba viniendo. Algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. No había estado en casa por Navidad en más de 2 años. No desde el divorcio. No desde la vergüenza. No desde que todo lo que había estado intentando mantener unido finalmente se abrió de par en par. Liora. Ella quería verlos. Ella me lo preguntó 3 semanas antes de Navidad. Mamá, ¿tengo un abuelo? Esa era su manera de preguntar porque siempre estábamos solos durante las vacaciones, porque no teníamos pijamas iguales ni árboles gigantes ni primos con quienes correr. Así que dije que sí. Y cuando ella me preguntó si podíamos visitarlo este año, dije que sí otra vez, en contra de mi mejor juicio. No sé qué esperaba. Quizás pensé que el tiempo los habría suavizado. Tal vez creo, aunque sea por un momento, que cuando vieran a Liora, cuando realmente la miraran, sentirían algo. Calidez, arrepentimiento, amor, cualquier cosa. En cambio, en el momento en que entramos en el camino de entrada, sentí que ese viejo peso volvía a reposar sobre mis hombros.
Esa tensión invisible que se enrosca alrededor de tus costillas como alambre de púas cuando intentas sonreír a personas que realmente no te quieren ahí. Su casa no había cambiado. Todavía frío, todavía perfecto, todavía impecable, de esa manera que se siente menos como un hogar y más como un museo. Mi madre nos saludó con esa cortesía plástica que había dominado con los años. Un abrazo rápido para mí y una palmadita suave en la cabeza para Liorá. Sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en las marcas de las botas de Lioraya. Lo vi. Cómo la cogió como si fuera un objeto en un estante, decidiendo si pertenecía o no allí. Sandra apenas levantó la vista de su teléfono cuando entramos. Le dirigió a Lioraya un hola con poco entusiasmo y luego volvió a desplazarse. Ya podía sentir cómo se me apretaba el estómago. Y luego estaba Frank, mi padre. Estaba en su silla habitual junto a la chimenea, con un vaso de whisky en una mano y el control remoto del televisor en la otra. Ni siquiera se puso de pie, solo asintió y murmuró: «No pensé que realmente aparecerías». Esa era su manera de decir hola. Liora le dirigió un tímido saludo, sus dedos enguantados asomando a través de la lana. «Hola, abuelo», dijo suavemente, como si estuviera probando la palabra en voz alta por primera vez. Él gruñó. No sé por qué seguía esperando más. Quizás porque Liora se esforzaba tanto. Había hecho dibujitos para todos, cuidadosamente coloreados, doblados y guardados en sobres con sus nombres. Incluso me preguntó cómo se le escribía a mi tía Sandra porque quería que fuera perfecto. Trabajó en ellos todas las noches durante una semana. Quería que esto fuera especial para ella. Quería que sintiera que tenía una familia, aunque no fueran perfectos. Reuní lo que pude de propinas y turnos extra solo para comprarle un conjunto bonito, un regalito para abrir y suficiente gasolina para llegar. Esa mañana, mientras le ataba la bufanda, me miró y me dijo: «¿Crees que les gustarán mis dibujos?» Y yo le dije: «Cariño, les van a encantar». Pero en lo más profundo de mi estómago ya sabía la verdad. La llevaba a una casa donde la amabilidad era una moneda que nunca daban gratis. Donde las sonrisas se medían y el amor tenía condiciones. Aún así lo intenté. Me dije a mí mismo que esto era sobre Liora, no sobre mí. Que pudiera mantener la frente en alto, portarme bien, fingir por un día que todo estaba bien. Pero, mientras observaba cómo su corazón se rompía silenciosamente frente a ellos por algo tan cruel como una caja de regalo vacía, me di cuenta de que no habían cambiado y no estaba segura de que alguna vez lo hicieran. Liora repartió sus pequeños sobres como si fueran tesoros. Se movió por la habitación con tanta suavidad que parecía que temía molestar a alguien. Cada sobre tenía un nombre en el frente escrito con su cuidadosa letra mayúscula. Primero le dio uno a mi madre, luego a Sandra y luego incluso a mi hermano Matt, que apenas había dicho una palabra desde que entramos. Cuando llegó a Frank, se detuvo por un segundo, lo suficiente como para que contuviera la respiración. Pero ella sonrió, levantó el sobre y dijo: «Feliz Navidad, abuelo». Él no levantó la vista del televisor, simplemente extendió una mano como si estuviera entregando el correo, sin ofrecer un pedazo de sí misma. Ella regresó al sofá y se sentó a mi lado. Su rostro todavía estaba iluminado y esperanzado. No tenía idea de lo fría que estaba la habitación. Entonces Frank recogió una caja grande de debajo del árbol. Estaba envuelto en papel plateado y rematado con un lazo rojo, de forma casi demasiado prolija. Se lo ofreció a Liora con un gruñido. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Para mí? Se encogió de hombros. «¿Dice tu nombre, no?» Ella me miró primero como si necesitara permiso. Asentí, aunque algo en mis entrañas se retorció. Ella se deslizó hasta el suelo y atrajo la caja hacia su regazo. Sus pequeñas manos recorrieron el papel como si fuera sagrado. La observé saborear cada momento, el desenrollado de cada borde, el cuidadoso despliegue. Ella quería recordarlo. Luego la tapa se soltó. Ella miró dentro y vi lo que pasó. En el mismo instante en que se dio cuenta de que estaba vacío. Su rostro no se arrugó. No de inmediato. En cambio, sus cejas se juntaron en confusión. Metió la mano como si algo pudiera estar atascado en el fondo. Ella me miró, insegura. No había nada en la caja. Nada. Frank se rió a carcajadas esta vez. ¿Qué? Esperabas algo real, se burló, reclinándose. El mundo no te da regalos simplemente por aparecer, chico. Lioraya parpadeó. Sus manos se congelaron. No podía moverme. Entonces Sandra, siempre esperando un momento para cortar más profundo, intervino desde su rincón del sofá. Bueno,
Ella es igual que su mamá, siempre esperando que la gente le dé cosas. No es ninguna sorpresa. Lo sentí en el pecho como un puñetazo. Me volví hacia ella. Sandra, no lo hagas. Ella levantó una ceja, sonriendo. ¿Qué? Es cierto. Liora ahora estaba en silencio. La caja todavía descansaba en su regazo, con las solapas abiertas, dejando al descubierto la nada que había en su interior. La habitación se había vuelto contra ella y vi que ella se daba cuenta. Los odiaba. Los odiaba por hacerla sentir pequeña, por hacerla cuestionar su valor, por reírse como si todo fuera una broma. Me acerqué a ella, pero no se movió. Ella simplemente siguió mirando la caja como si de alguna manera pudiera llenarse si esperaba suficiente tiempo adentro. Yo gritaba, di algo. Ponte de pie. Defiéndela. Pero no quería hacer una escena. No delante de ella. Eso es lo que pasa con estar en familias como esta. Aprendes a congelarte cuando las cosas se ponen crueles. Aprendes a sonreír con los dientes apretados. Y pasé tantos años haciendo exactamente eso. Casi me pareció normal. Pero no era normal. Liora tenía solo 7 años. Ella aún no sabía cómo ponerse una máscara. Ella no sabía cómo tragar ese tipo de dolor. Luego miró a Frank. Su voz era tranquila, apenas más que un susurro, pero resonó en la habitación como una campana. Está bien, dijo ella. También te traje un regalo, abuelo. Y así, toda la habitación cambió. Nadie habló. Nadie se rió. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me di cuenta de que algo estaba a punto de suceder que ninguno de ellos olvidaría. La miré completamente inmóvil mientras Liora metía la mano en el bolsillo de su abrigo. La habitación se había quedado en silencio, tan silenciosa que podía oír el leve crujido del viejo piso de madera debajo del árbol de Navidad con cada ligero movimiento. Mi propia respiración se sentía demasiado fuerte en mi pecho. Ella sacó un trozo de papel doblado. Parecía pequeño en sus manos, frágil incluso, como algo que pudiera arrugarse y desecharse sin pensarlo 2 veces. Pero ella lo sostuvo como si importara, como si significara algo. Susurré, Liora, tal vez no ahora. Ella se giró hacia mí y había algo en sus ojos que no reconocí. Ni tristeza, ni dolor, sino calma, firmeza. Ella asintió levemente, de ese modo que decía, tengo que hacer esto. Luego se volvió hacia Frank. Lo hice para ti, dijo. Frank ni siquiera se inclinó hacia adelante. Él simplemente lo miró con esa misma expresión de aburrimiento que siempre tenía cuando alguien se atrevía a pedirle que sintiera algo. Oh, sí, murmuró, bebiendo un sorbo de su bebida. ¿Me dibujas un muñeco de nieve o algo? Había sarcasmo en su voz, de ese tipo que siempre usaba cuando quería hacerte sentir pequeño sin elevarte. Pero Liora no se inmutó. Ella caminó a través de la habitación y se lo ofreció con ambas manos. Fue entonces cuando noté que le temblaban los dedos. Conocía ese sentimiento. La forma en que tus manos te traicionan cuando tu corazón late en tu pecho. Cuando intentas ser valiente, aunque cada parte de ti quiera correr. Él lo tomó como si no significara nada, lo abrió con una mano mientras aún sostenía su vaso en la otra. Luego miró hacia abajo y se detuvo. Desde donde estaba sentado no podía ver lo que había en el papel, pero vi su rostro. No se retorció en confusión o irritación como esperaba. En lugar de eso, sus cejas se juntaron. Parpadeó una vez, luego otra vez. Su mandíbula se aflojó ligeramente, como si hubiera olvidado lo que estaba haciendo. Toda la sala pareció inclinarse hacia adelante. ¿Qué pasa? Sandra preguntó impaciente. Él no respondió, solo se quedó mirando. Lioraya se quedó allí, con las manos entrelazadas frente a ella, observándolo en silencio como si tampoco estuviera segura de lo que vendría después. Me levanté y crucé la habitación lentamente, casi con miedo de romper el momento. Me puse a su lado y coloqué suavemente mi mano sobre su espalda. Ella no me miró. Ella simplemente mantuvo sus ojos fijos en Frank. Y parecía más viejo de lo que nunca lo había visto. Ni enojado, ni complaciente, simplemente quieto. Dobló el papel con cuidado, deliberadamente, casi con reverencia, y lo colocó en la mesa auxiliar junto a su silla. Luego se puso de pie. Nadie sabía qué decir. Nadie se movió. Salió de la habitación sin decir palabra. El sonido de sus pasos por el pasillo era lo único que podíamos oír. No cerró la puerta de golpe, no gritó, simplemente se fue. Miré a Liora. Su voz era tranquila cuando preguntó, ¿hice algo mal? Me arrodillé a su lado, la rodeé con mis brazos y le susurré, no, cariño.
Hiciste algo valiente. Sandra, murmuró algo en voz baja. Pero esta vez, no me importó. Porque yo sabía que lo que Liora había dibujado, lo que había escrito, le había llegado de una manera que ninguno de nosotros jamás podría. Ella no contraatacó con ira. Ella no lloró, ni gritó, ni corrió. Ella le dio un regalo, uno que le recordó que todavía era humano, incluso si lo había olvidado. Y creo que, tal vez, eso lo asustó más que cualquier otra cosa. No vi a mi padre durante el resto del día. No regresó a la sala, no regresó para la cena, ni siquiera cuando mi madre gritó que el postre estaba listo con ese tono excesivamente dulce que usaba cuando pretendía que todo estaba bien. Liora no lo volvió a mencionar esa noche. Ella jugó tranquilamente con la cinta de uno de sus otros pequeños regalos y me ayudó a doblar los trozos de papel de regalo como si fuera cualquier otra noche, pero me di cuenta de que su mente estaba en otra parte. De vez en cuando, sus ojos se dirigían hacia el pasillo por donde Frank había desaparecido, como si estuviera esperando algo, pero no pasaba nada. No ese día. Salimos temprano a la mañana siguiente. Les dije que teníamos planes cuando volvimos a la ciudad, pero la verdad era que no podía soportar pasar ni un segundo más fingiendo. Sandra ni siquiera se levantó para despedirse. Mi madre me entregó un plato cubierto con papel de aluminio con restos de jamón y me dijo que condujera con cuidado. Ninguna mención de lo sucedido. Nadie preguntó cómo estaba Lioraya, y eso de alguna manera dolió aún más. El viaje a casa fue tranquilo. Lioraya miró por la ventana, observando cómo la nieve se difuminaba entre los árboles. Me acerqué y le tomé la mano en un momento dado. Ella le devolvió el apretón. No saqué el tema. No quería obligarla a explicar algo que claramente era tan personal. No quería desmantelar cualquier magia que hubiera vivido en ese momento. Pero pensé en ello durante todo el camino a casa. ¿Qué había dibujado ella que hizo que mi padre, el hombre que una vez me llamó demasiado blando por llorar en una película, palideciera y saliera de la habitación sin decir palabra? Me enteré 4 días después. Vino en una pequeña caja sin marcar que quedó en nuestro porche. No había dirección de retorno, solo el nombre de Liora escrito cuidadosamente en letras mayúsculas en la parte superior. Lo abrió lentamente como si no estuviera segura de si era seguro tener esperanza. Dentro había una pequeña caja de música, antigua, de madera, con bordes tallados a mano y pequeñas rosas pintadas alrededor de la tapa. Sonaba Somewhere Over the Rainbow cuando ella giraba la manivela. Y había una nota. Era solo una línea escrita a mano en un pergamino tembloroso y desconocido. Para la chica más valiente que conozco. Gracias por recordarla. No hay firma, pero no la necesitábamos. Liora apretó la caja contra su pecho como si fuera de oro. Ella no dijo nada al principio. Ella simplemente lo sostuvo y sonrió. Me senté a su lado en el suelo y finalmente le pregunté, Liora, ¿qué dibujaste para el abuelo? Ella me miró y dijo que era una foto del tomado de la mano con mi abuela y conmigo. Su voz era suave. Le dije que esperaba que volviera a sonreír algún día porque recuerdo cómo ella lo hacía reír. Se me hizo un nudo en la garganta. No hablé. No pude porque eso era todo. Esa era la parte del que había olvidado que existía. El hombre que una vez sonrió, una vez rió, antes de que el dolor lo endureciera, antes de que los años lo hicieran cruel. Liora vio a través de todo eso y le dio un pedazo de algo que pensó que había perdido para siempre. Ni piedad, ni culpa, sino esperanza. Ella no intentó arreglarlo. Ella simplemente le recordó que él solía ser alguien que valía la pena recordar. Y a cambio, él también le dio algo. Quizás no sea amor, quizás no sea perdón. Pero un comienzo. Y a veces eso es suficiente. La caja de música ahora está en la mesita de noche de Lioraya. Todas las noches antes de acostarse, le da cuerda. No siempre escuchar, a veces simplemente le gusta sostenerlo. Sentir su peso en sus manos, saber que está ahí. De la misma manera que un niño puede aferrarse a un animal de peluche que ya no le gusta pero que todavía no puede soltar. Desde entonces no ha vuelto a decir mucho sobre ese día. Pero de vez en cuando, menciona a su abuela, alguien a quien nunca conoció, pero de quien habla como si todavía estuviera aquí, como si fuera alguien que Liora conoce a través de las historias que le he contado y el espacio tranquilo que dejó atrás. Y quizá lo haga. Frank nunca llamó. No envió un mensaje de seguimiento. No, lo siento. Sin explicaciones. Ese no es él. Quizás él nunca será así. Pero una semana después de que llegó la caja de música, recibí una carta. No estaba dirigido a Liora. Fue para mí. Era corto, 3 líneas escritas con la misma letra irregular. Me equivoqué acerca de ti.
Ella es una buena niña. Espero que estés bien. Sin nombre. Pero yo lo sabía. Y por razones que no puedo explicar, lloré después de leerlo. No porque hiciera todo mejor. No porque arreglara los años de silencio o la forma en que él me miraba como si fuera una decepción con una etiqueta con mi nombre, sino porque por una vez sentí que me veía. Y más que eso, vio a Liora. Él vio lo que siempre supe, que ella es especial, que tiene esa manera de eliminar la frialdad de una habitación y mostrarle a la gente su propia calidez, incluso cuando no la merecen. Ella no es ruidosa, ella no exige atención, pero cambia las cosas. Ella lo cambió. No del todo, pero suficiente. Suficiente para hacer que un hombre que cerraría la puerta al mundo la abra solo una rendija. Suficiente para hacer que alguien que solo creía en la dureza y el silencio se siente a escuchar la música del dibujo de una niña. A veces la gente me pregunta por qué volví aquella Navidad, por qué les permití acercarse a ella, porque no la protegí mejor. Y la verdad es que pensé que lo era. Pensé que protegerla de su frialdad sería suficiente. Que no hablar de ellos, no visitarlos, no interactuar, eso protegería su corazón. Pero Liora no necesitaba protección. Ella necesitaba la verdad. Necesitaba conocerlos, ver el mundo tal como es, hermoso y cruel, roto y esperanzador, todo enredado. Y de alguna manera, en lugar de perderse en ello, decidió añadir su propia luz. Ella no necesitaba venganza. Ella ni siquiera quería una disculpa. Ella solo quería dar un regalo. Y ese regalo, tan simple como fue, hizo algo que yo no pude hacer en 30 años. Se abrió una puerta, no muy amplia, ni eterna, pero sí lo suficiente para que pasara una nota. Suficiente para que una canción suene en el silencio, suficiente para que un anciano cansado recuerde una parte de sí mismo que creía haber desaparecido. Liora también me recordó algo ese día. Que a veces la amabilidad es el acto más radical. Que un susurro puede tener más peso que un grito. Y que cuando elegimos el amor, incluso cuando es difícil, incluso cuando no es correspondido, creamos algo que nadie nos puede quitar. Un momento, un cambio, un regalo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y comentar. Y tal vez dale a alguien en tu vida el regalo de una segunda oportunidad hoy. Nunca se sabe qué puertas puede haber.